habíamos analizado cómo cambiaba sustancialmente la mirada hacia el derecho a la igualdad si uno tenía en cuenta o no la relevancia de determinadas circunstancias. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con el caso Caille, que tenía que ver con las circunstancias de la fecha del nacimiento? Y por el otro lado habíamos visto también el tema de Arenzón, el tema de la estatura, ¿sí? Y cómo en algunos casos, porque eso también hay que tenerlo siempre en cuenta cuando uno trabaja con la cuestión de la igualdad. Es profundamente casuístico, ¿sí? Uno va a tener que mirar cada caso en concreto, por eso también lo vuelve tan complejo de analizar. Yo no voy a indagar demasiado, o sea, que no podríamos en la brevedad de 2 clases abordar en completo todo lo rico y bueno, a mí me apasiona el tema que tiene precisamente esta cuestión. Habíamos visto también los diferentes test de escrutinio, ¿sí?, que se realizan respecto a la normativa que involucra cuestiones de la igualdad. Habíamos visto que hay le había referido a 2 escrutinios, pero en realidad son 3. Habíamos hablado del leve, ¿sí?, el de mera razonabilidad, que es lo que más se utiliza, y después el test de escrutinio estricto, ¿sí?, y cómo esos diferentes test respecto a la situación, de alguna manera, tenían un resultado concreto que tenía que ver con qué. En principio, con la inconstitucionalidad. Hoy vamos a avanzar un poco acerca de la inconvencionalidad de la normativa o de ese trato diferenciado. Entonces, esos niveles de escrutinio nos van a arrojar, por lo tanto, resultados diametralmente opuestos, ¿sí? Por un lado, nosotros cuando hablamos de la razonabilidad, siempre vamos a que en principio siempre todas las normas son razonables, ¿sí? En ese juicio, ¿por qué? Porque eso también tiene que ver con la cuestión que se acuerdan que habíamos visto, ustedes estudiaron el derecho administrativo, que tiene que ver con la validez de los actos del Estado, ¿sí? O sea, ese es el principio. Después, en todo caso, yo tendré que demostrar, ¿sí?, que ese acto o esa norma, lo que sea, me afecta y que ese resultado que produce en mi persona es discriminatorio. Bueno, eso lo habíamos visto, que hay algunas situaciones en las que se establece una relación con algunas circunstancias que se ha tenido en cuenta para establecer un trato diferenciado. Habíamos visto que no cualquier circunstancia habilita el trato diferente, ¿sí? Bueno, hoy vamos a avanzar un poquito acerca de eso y vamos a ver un tercer modelo de igualdad que tiene que ver con la igualdad como no sometimiento a la igualdad estructural, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Porque estoy con auriculares y por ahí me escuchan sí, bien. Perfecto, doctora. Bueno, entonces vamos avanzando. Habíamos visto que habíamos tomado 2 casos. ¿Se acuerdan que era uno lo que tenía que ver con el ingreso? Ahora vamos a retomar esos casos, por eso hago referencia. Habíamos visto 2 casos. Uno que yo les había contado que era el ingreso de las mujeres en el ejército en un estado norteamericano, ¿se acuerdan? Y cómo ese caso fue resuelto. Vamos a ver, les voy a decir, en principio, conforme al principio de igualdad no discriminación, y el caso del Colegio Montserrat, que también habíamos visto que también en algunos fue resuelto también desde el punto de vista de igualdad y no discriminación, pero ahora vamos a ver un poquito más de ambos fallos para poder entender cómo además se va a introducir otra mirada sobre la igualdad, ¿sí? Que también ustedes van a poder apreciar. Bueno, miren que ya me hago un lío con la figurina. A ver, habíamos quedado en lo que tenía que ver con el principio de razonabilidad. Vieron que siempre nosotros hablamos de razonabilidad y siempre decimos la razonabilidad, la norma no es razonable. Bueno, ahora no es la idea tampoco hacer un juicio de razonabilidad porque es una cuestión más constitucional, pero sí es importante ver, para que ustedes repasen un poquito, de dónde viene esto de la razonabilidad. Ustedes saben perfectamente que eso tiene que ver, sobre todo con el artículo 28 de la Constitución Nacional, ya lo habrán estudiado,
Pero sí, nosotros tenemos ese principio básico que de alguna manera le llama de toda la Constitución, que tiene que ver con que todas las, y el principio de supremacía constitucional, obviamente, ¿no? Que dice que todas las leyes, todos los actos del Estado, y vamos a ver ahora, no solamente los del Estado, sino también de los particulares, vamos a ver algunos, si nos da el tiempo, algunos fallos, ¿sí? Tienen que ser conformes, ¿sí?, a la Constitución Nacional, por lo cual la razonabilidad de las normas implica que no se puede alterar. Eso lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos control de constitucionalidad? Que no se puede alterar esos principios, esos derechos y esas garantías que están establecidos en la Constitución Nacional a través de vías, ¿sí?, de rango inferior, podríamos decir. ¿Se acuerdan que cuando vimos control de constitucionalidad dijimos que eso habilitaba, ¿sí?, el ejercicio del control de constitucionalidad y por lo tanto esa declaración de inconstitucionalidad de una norma de un acto del Estado? Cuando nosotros analizamos lo que tiene que ver con el control de razonabilidad en las leyes, también hablamos del artículo 33, esa ventanita que tenemos de alguna manera en nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, que permitió también que algunos derechos que si bien no estaban consagrados taxativamente en la Constitución Nacional, entraran, ¿sí?, entraran de alguna manera en nuestro sistema a través de esa, yo le llamo ventana, que de alguna manera los constituyentes dejaron implícito. Ese control de razonabilidad, ustedes lo van a leer a lo largo de la carrera, cuando se reciba, van a ver que siempre en las sentencias, en todos los razonamientos que tengan que ver con cuestiones judiciales, siempre van a ver eso de la razonabilidad. ¿Sí? Cuando ustedes tengan que hacer algún planteo, cuando tengan que hacer un proyecto, a lo mejor les toca hacer algún proyecto de normativa, no solamente se piense en las leyes del Congreso, cualquier tipo de normativa tiene que respetar este principio de razonabilidad. Y hasta que lo van a volver a usar, ¿por qué? Porque si no, quizás puede pasar, y pasa muchas veces, que la propia normativa que ustedes proyecten después se presente a alguna ciudadana, algún ciudadano y denuncie que esa es ilegítima, que es arbitraria, porque es irrazonable. ¿Sí? Así que siempre van a tener que ejercer ustedes de alguna manera este control, que uno lo hace de manera casera, porque bueno, yo no soy jueza, pero si lo fuera lo haría como parte de mi trabajo, pero uno siempre lo hace, este tipo de control, este tipo de análisis, esta ponderación que uno realiza cuando se enfrenta, cuando lee, cuando aplica, cuando estudia algún tipo de normativa. Esto yo les decía que con este juicio de razonabilidad son una serie de juicios, ¿sí?, que siempre están presentes en cualquier sentencia judicial, ¿sí? Una sentencia judicial que no respete esta serie de juicios, de principios, obviamente es una sentencia que uno apela y denuncia por arbitrario, ¿sí? Siempre, en todos los casos. Y, o sea, que por lo que esta sentencia que a ustedes les toque estar, si son parte del Poder Judicial o les toque como parte, si en algún proceso, van a ver que siempre se van a enfrentar a esto y que uno siempre va a analizar. Es complejo el juicio de razonabilidad, es complejo. Nosotros simplemente, yo quiero que por lo menos quedarme, y ya estamos en las últimas clases, que por lo menos cuando por ahí vayan a hacer algún tipo de presentación o de cosas, no digan, no sé qué es lo que me están hablando, sino que por lo menos les suene de algún lado que lo vieron en la facultad, ¿sí? Entonces, en lo que acá nosotros vamos a ver, tiene que ver esta razonabilidad, y ahora yo les voy a mostrar una sentencia donde ustedes van a poder apreciar la parte de los perdón, es una sentencia así norteamericana, pero que hace referencia a la falta de razonabilidad de una normativa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es, una vez más, esa relación de funcionalidad. ¿Se acuerdan que veíamos la clase anterior? Nosotros analizamos la relación de funcionalidad respecto de las normativas. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de que yo les daba el ejemplo del carnet de conducir?
¿sí? Que analizamos si la razonabilidad, si la edad era razonable, que de alguna manera se impidiera el acceso a algunas personas, mientras que sí se les otorgaba a otros. ¿Se acuerdan que fuimos trabajando? Habíamos hablado del Colegio Montserrat, que es la de la razonabilidad de negarle a las mujeres el acceso a la educación secundaria. Bueno, entonces acá vamos de nuevo que ese juicio, eso es la razonabilidad, es decir, poder comparar, poder ponderar, ¿sí? Si de alguna manera la finalidad de las normas todas tienen una finalidad. Bueno, es que el Congreso de la Nación, o por lo menos no debería ser así, se sientan y dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Y bueno, vamos a dictar una norma, ¿qué puede ser? ¿El día del mate? Sí, bueno, eso también tenemos, pero además de todo eso, nosotros lo que deberíamos ver es que todas las normas, ¿se acuerdan cuando vimos principios pro persona? Bueno, que todas las normas tienen una finalidad. O sea, esa finalidad que muchas veces tiene que ver con la reglamentación. Siempre hay una reglamentación de derechos, en algunos casos excepcionales las restricciones, eso, por eso el principio pro persona siempre está presente. Vamos a ver que siempre hay una finalidad. O sea, siempre, aunque uno en todo hay finalidad. ¿Sí? Hasta el día del mate, a lo mejor el día del mate, que a nosotros nos parece a veces la pérdida de tiempo, quizás tiene por objetivo, qué sé yo, incrementar el turismo en el día del mate en una determinada localidad. Digo yo por decir una pavada, pero debería tener una finalidad. Ahora, esa finalidad no puede ser cualquier cosa, ¿sí? Por eso precisamente surge esto de la razonabilidad y el control sobre los actos del Estado, ¿sí? Que obviamente, como ya vimos, el control de constitucionalidad, si ese ejercicio que realiza quien está reglamentando es abusivo, va en contra de los derechos que están establecidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, además va a tener un condimento extra que es ya va a tener una presunción clara que va en contra de su validez, ¿sí? Precisamente eso tiene que ver con el control de razonabilidad, ¿sí? Ustedes han estudiado en Derecho Constitucional que la Corte Suprema de Justicia en Argentina ha establecido, bueno, no lo vamos a ver acá, yo eso lo doy en otras clases, ha establecido de alguna manera como un estándar respecto a la razonabilidad. Y un estándar sobre todo, ¿por qué? Porque la razonabilidad no solamente de las leyes, de todos los actos del Estado, incluye las sentencias judiciales. ¿Sí? Eso es importante porque uno generalmente cree que solamente son los actos legislativos, no, también las sentencias, y vamos a ver que en el caso de la sentencia, además, la Corte ha establecido como estándares donde dice ya cuál sería una sentencia arbitraria. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora porque no es parte de hablaríamos mucho, ¿sí? Pero en el presente cine callado, que ustedes seguramente vieron en constitucionalidad, en derecho constitucional se estableció de alguna manera un estándar de presunción de razonabilidad de las normas. Esto es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Generalmente presumimos que todas las normas que han cumplido con el procedimiento legislativo establecido son válidas, ¿sí? Nosotros tenemos, además, sabemos que a los tantos días de su publicación, salvo que la norma lo establezca, bueno, todos ustedes ya conocen, ¿sí? Ahora, ante esa presunción, ¿qué pasa? Va a ser la persona, la parte que considere que de alguna manera esa reglamentación vulnera algún derecho, que va a tener que presentarse a tribunales, ¿sí? Y de alguna manera alegar la falta de razonabilidad. Bueno, vamos a ver que los casos que tienen que ver con derecho a la igualdad, que son los casos más emblemáticos, porque además uno siempre, esto creo que les decía en la clase anterior, siempre que uno va a presentarse inicialmente, es muy difícil por ahí, habría que ver los casos en los que uno no diga que el trato que se está realizando, la normativa, lo que sea, vulnera el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque siempre en muchos de los casos, ¿cuál va a ser la demostración que uno va a aprender a hacer? Que se beneficia a un determinado grupo de personas sobre el grupo al que yo pertenezco, ¿sí? Salvo que la discriminación sea individual, que yo voy a decir, mire, todas esas personas
gozan de ese derecho, han tenido acceso a eso, menos a mí. Entonces, siempre va a haber de alguna manera una comparación, pero yo voy a tener que ser quien va a tener que de alguna manera demostrar, probar, alegar, por qué yo considero que esa normativa o ese acto de alguna manera vulnera el principio a la igualdad. Para eso también sabemos que tenemos esos test de escrutinio que habíamos hablado. Nosotros nos referimos solo al level, al que generalmente se utiliza, y después al test de escrutinio split, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la razonabilidad y de la finalidad y del ajuste ese que yo les decía entre las normas y la finalidad que esas normas tienen, bueno, este caso es como, a mí me parece extremo en el sentido de los hechos, no es inventado, es un caso real, donde la Corte debió resolver si se declaraba no inconstitucional una norma de uno de los estados que ordenaba que a las personas que hayan cometido 3 veces lo que se denomina en la legislación norteamericana el gran hurto, se las esterilizaba. Entonces, fíjense cómo ustedes mismos realizan ese juicio de razonabilidad y pueden decir, ¿qué tiene que ver que una persona cometa un delito, bueno, en este caso encima un delito contra la propiedad, con que se la esterilice? ¿Ya? Pero fíjense cómo la Corte norteamericana, no sé si entienden por qué lo traigo al caso, porque cuando uno analiza la finalidad entre el objeto y la finalidad de la norma, a mí me parece que este caso es como muy gráfico. ¿Sí? No hay ajuste, no hay ningún ajuste. ¿Sí? Fíjense que aún así, el juicio de razonabilidad que realiza la Corte norteamericana no lo hace en abstracto, no dice, pero a ver, ¿qué tiene que ver el delito contra la propiedad privada, en este caso con la esterilización? No, sino que hace, compara dos situaciones y dice, mientras los que han cometido el hurto, el gran hurto, dice, los esterilizan, a los defalcadores no. O sea, ¿cuál es la razón? No sé si me siguen en el caso. ¿Cuál es la razón para qué? Porque podríamos decir que ambos grupos, ambos tipos de delitos constituyen delitos contra la propiedad. ¿Sí? Estamos ahí, está de acuerdo. Lo que la Corte no analiza la razonabilidad en abstracto, es decir, no tiene nada que ver que las personas que cometan un delito contra la propiedad las esterilizan. ¿Sí? No dice eso, sino que compara con otro delito que tiene que ver también con la propiedad privada. Y dice, si a uno se los esteriliza, no se encuentra la relación porque a ese grupo no. ¿Me siguen o no? Pero en abstracto a mí me parece interesante el caso como para poder analizar la falta de razonabilidad de las normas. No sé cuáles habrán sido los objetivos, no sé cuáles habrán sido los fundamentos que cuando se la dictaron, no, tampoco llego a tanto. Ahora, de sentido común, parece raro, ¿sí? Parece bastante raro que una cosa tenga que ver con la otra, ¿sí? Bueno, en ese sentido, este es un caso que a mí me parece claro para, de alguna manera, poder analizar, y así habrá muchas normas y muchas reglamentaciones que ustedes tengan que estudiar o tengan que aplicar, y porque siempre les digo, no piensen solamente en normativas del Congreso, piensen en pequeñas legislaciones que pueden realizar el Consejo Deliberante de su pueblo, que hay reglamentaciones de las municipalidades que son, les digo, que tienen 50 años, y que son, la verdad, que contienen muchos de estos elementos que, claro, hasta que a uno no le toca, digamos, que uno no se va al mostrador y se enfrenta con esto se hizo siempre así, como muchas veces pasa en los organismos administrativos, uno ni se entera que eso existe, ¿sí? Pero les va a pasar porque hay mucha, y así no, también a veces tienen que ver con la aplicación en los hechos. ¿Sí? El caso del Colegio Montserrat es también claro en eso, no es que existía una normativa que impidiera, no accedían, cuando se dice accedan, se presenta la acción judicial. ¿Está? En esto siempre la costumbre administrativa, el precedente administrativo, pero en estos casos utilizado de mala manera. O sea, nunca
en beneficio de los ciudadanos, sino en retrospectiva. Muchas veces se van a encontrar con este tipo de disposiciones que siguen vigentes. Entonces, siempre analizamos la razonabilidad en este sentido, ese juicio que nosotros hacemos respecto de qué se supone que la norma busca. ¿Sí? Ustedes si van y buscan, por ejemplo, una actuación del Consejo Deliberante, van a ver que donde uno analiza la finalidad de la norma, en los fundamentos de la ordenanza. ¿Sí? Uno se supone que tenemos técnicas legislativas donde uno va y busca, dice, ¿por qué se dictó esta ordenanza? Bueno, no, la se dictó por esto. Bueno, ahí nosotros vamos a ver la finalidad de la norma y vamos a analizar si la forma, ¿sí? Acá ustedes siempre acuérdense del pobre Skinner, si la forma en que la norma pretende abordar la cuestión y el remedio es o no proporcional y es o no razonable. ¿Sí? A eso refiere el tema de la razonabilidad de las normas. Ahora vamos a ver, para comenzar el análisis de lo que tiene que ver con las categorías sospechosas, ese es un caso con el que es uno de los casos con los que trabajamos en clases presenciales. ¿Sí? A ver qué les parece. Este es un caso que yo lo trabajo siempre, pero porque me parece que lo trabajo hace 15 años, más de 15 años, y siempre, bueno, un tiempo a esta parte, como que, bueno, siempre obtengo la misma respuesta, digamos, porque no sé si lo pueden ver. Ustedes, ahí estamos, en una persona que nació en otro país, que reside, que hizo sus estudios universitarios y cuando quiere comenzar a trabajar le dicen que no, que por la cuestión de su nacionalidad, ¿sí? Y por el contenido, porque tampoco es cualquier materia, sino que es una materia que el Estado alega tiene mucho de, como le habían puesto, carga de identidad, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo resolverían? ¿Qué problemas encuentran acá? Doctora, ¿Encuentran algún problema? ¿Sí? el problema que yo veo en la última parte dice identidad entre el profesional y la asignatura. O sea, nadie nace sabiendo historia argentina. Ella se preparó, o sea que reúne todas las condiciones para enseñar historia argentina. No tiene nada que ver la identidad con las circunstancias, ahí está, exactamente. Acá si nosotros deberíamos analizar, conforme lo hicimos en la clase pasada, tiene que ver con las circunstancias que tiene que ser con haber nacido y haber sido criada en la Argentina, podríamos decir. ¿Sí? Claro. O sea, esa circunstancia se considera irrelevante. Doctora, ¿Está? con ese criterio tampoco nadie podría enseñar historia universal de la antigüedad porque, por ejemplo, de algún pueblo... Porque no vivimos, claro, no vivimos con Aristóteles ni con... Claro, esos pueblos sumerios. Pero bueno, puede ser un argumento que se esgrima desde el Estado. De hecho, vamos a ver que este es un caso bastante real. ¿Sí? Además, doctora, algo? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que nuestra Constitución sienta las bases también en el preámbulo acerca de la recepción de los inmigrantes y existe doctrina fundada al respecto, dentro del cual se podría justificar que es claramente discriminatorio o irrazonable esta forma de reglamentar. Claro, el preámbulo y el artículo 20 de la Constitución, por ejemplo, de lo que decía Victoria, ¿sí? Es decir, este caso a nosotros nos dice, bueno, a ver, vamos a analizar la razonabilidad de la normativa. ¿Qué relación, y eso que ustedes hacen de decir, qué relación hay en haber nacido, de ser nativo del país, con los conocimientos que se supone esa persona debe tener para poder estar en condiciones de enseñar la materia, cualquier materia, en este caso estamos hablando de historia, ¿sí? Bueno,
Ahí fíjense cómo ustedes ya de antemano dicen, pero ¿qué puede ser qué puede darnos el criterio de la nacionalidad que de alguna manera implique, ¿sí?, permitirle a algunas personas el acceso al trabajo, porque eso no es más que otra cosa que la posibilidad de ejercer una industria lícita, también establecida en la Constitución Nacional, ¿sí? Y por qué, o sea, qué razonable puede parecer, ¿sí?, que es lo mismo que analizábamos en la clase anterior respecto a la estatura y la autoridad del auto, ¿sí? Es decir, fíjense cómo ustedes ya, acá en el tema de la nacionalidad, si ustedes tuvieran que pensar en algunas situaciones que tuvieran, a ver, en la reglamentación de algunos derechos que tuviera a la nacionalidad como condición, de la nacionalidad yo estoy hablando, obviamente, haber sido obtenida, todos los estados tienen reglamentaciones respecto a la nacionalidad, porque obviamente la persona debe haber ingresado, ¿sí?, al país a través de lo que establecen las leyes y haber obtenido la ciudadanía argentina conforme lo establecen las leyes. Si estamos hablando de la migración, podríamos decir legal, ¿verdad? Bueno, en ese sentido nosotros sabemos que qué cosa podría ser que a nosotros se nos ocurriera que la nacionalidad es un eximente para, de alguna manera, implica decir, bueno, a quienes vienen de acá pueden tener determinado derecho y quienes no hayan nacido, ¿verdad?, no hayan nacido, no sean nativos en Argentina, no. Cuando nosotros dábamos la clase bueno, las clases antes eran mucho, bueno, no solamente por ser presenciales, sino que eran muy debatidas, ¿no? Porque eso siempre al final, yo en este caso introduzco el tema de Bolivia a propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces cuando yo tenía estudiantes que, bueno, los estudiantes ahora son todos más políticamente correctos y no todos piensan como lo que dicen, lo voy a hacer porque tengo años en esto, pero bueno, en el aula, entonces cuando tenía gente que decía que no, que antes que planteaban la cuestión del trabajo, la cuestión de las oportunidades, yo les decía qué pasaba si Mirta, en lugar de venir de Bolivia, hubiera venido en la Sorbona francesa. Entonces ahí hacíamos el juego y decía, fíjense cómo en realidad se molesta porque es de Bolivia. Si hubiera venido de Francia o hubiera venido de otro de un país así, bueno, entonces jugábamos entre comillas un poco con eso como para revertir algunos prejuicios. Pero bueno, más allá de eso, este caso también está pensado para adentrarnos en lo que tiene que ver con las categorías sospechosas, ¿sí? El estudio de las categorías sospechosas es una cuestión que cada vez está avanzando más. Nosotros, bueno, el derecho laboral, ustedes saben que se utiliza mucho, no sé, también lo van a escuchar todo el tiempo, es decir, ¿qué significa esto de las categorías sospechosas? Cuando nosotros hablamos de las categorías sospechosas, estamos hablando de que a veces, ¿sí?, recién vimos el caso de la nacionalidad, el caso de Mirta, a veces hay normas que al utilizar determinados criterios, ya de antemano nosotros decimos, ojo, acá tenemos una señal de alerta. Utilizan un criterio, ¿sí?, que ya de antemano a nosotros se nos presenta como irrazonable. Este ejercicio que nosotros hacíamos recién, de decir, pero bueno, lo que decía Jorge, lo que decía Victoria, decir, ¿qué tiene que ver esto de la nacionalidad con la carga de la identidad? Y utilizar como un estándar, mejor dicho, como criterio, de la nacionalidad. Bueno, eso tiene que ver con la categoría sospechosa, ¿sí? Ya nosotros nos aparece la categoría de decir el criterio para acceder a determinado derecho, por ejemplo, tiene que ver con una categoría que en este caso nosotros veíamos la nacionalidad y ya nos parece no cierra, ¿sí? Bueno, al no cerrar, al disparar nuestras señales de alerta, las categorías sospechosas siempre involucran criterios que tienen que ver con la nacionalidad, el sexo o la raza, y vamos a ver
depende de los países, han tenido desarrollo en uno u otro sentido. En Argentina, ahora vamos a ver, los criterios más asentados tienen que ver con la nacionalidad y recientemente con el sexo. En Estados Unidos, los controles sobre las categorías sospechosas se realizan por su propia historia, obviamente, respecto de la raza y el sexo. ¿De dónde surge esto? Bueno, no vamos a hacer todo el antecedente, sino simplemente una vez más viene de la jurisprudencia norteamericana. ¿Sí? El caso más conocido es el caso Korematsu en 1944, donde la Corte norteamericana utiliza el criterio de categoría sospechosa, pero lo utiliza, digamos, en contra, ¿eh? De la primera vez que lo utiliza. ¿Qué había pasado? ¿Cuál era la cuestión que se debatía en Estados Unidos en ese momento? Tenía que ver con un decreto que se había dictado por el Poder Ejecutivo que le prohibía a las personas de determinado origen racial, ¿sí?, que fueran o no fueran ciudadanos estadounidenses, era independiente de eso, habitar en la costa oriental de los Estados Unidos. Entonces ustedes me dirán, pero profe, ¿qué tiene que ver eso? No, sí tiene que ver, porque hace poco tiempo, ¿qué había pasado en Estados Unidos? El ataque de Pearl Harbor. ¿Están o no están? Estos fueron todos. Sí, doctora. Cuando hundieron sus barcos. Claro, o sea, eso había pasado en Estados Unidos. No era cualquier cosa. O sea, la finalidad de la norma era evitar, porque lo que la norma, lo que se había previsto en el decreto en ese momento era decir, si nosotros tenemos personas que no importaba si eran ciudadanos o no eran ciudadanos norteamericanos, ¿sí? Si nosotros tenemos personas que vivan de alguna manera en la costa oriental, eso de alguna manera va a habilitar, que tenemos así nosotros, que se propicien este tipo de ataques como que Estados Unidos había sufrido, y también que posibilitó que Estados Unidos se metiera en la Segunda Guerra Mundial. Si no, no sé cómo estaríamos nosotros en este momento. ¿Está? Bueno, sí, no quiero pensar. Bueno, fíjense que la Corte norteamericana por primera vez, lo había en este caso, pero bueno, dice que sí, que es legítimo, pero realiza este análisis que toma en este caso el origen racial como una categoría sospechosa, ¿sí? Es la primera vez que se utiliza. Una vez más viene a la Argentina de la mano de la Corte Suprema Norteamericana. En la Argentina, nuestro primer antecedente es el caso Repetto, ¿sí? El caso Repetto, que tenía que ver con una ley, este caso que yo les ponía recién de Bolivia, en realidad, bueno, está aquí jugando un poco, pero este caso en realidad tiene que ver con la invalidez de una ley de la provincia de Buenos Aires que directamente vedaba el acceso a la docencia en escuelas públicas o privadas a toda persona extranjera, ¿sí? Yo lo que hice fue ponerle el condimento para que sea más, tenga más datos, digamos, ¿no? En este caso, obviamente la Corte establece la inconstitucionalidad de la normativa de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que además hay jueces que específicamente van a hacer el análisis refiriéndose a esto que nosotros estamos hablando, que es el uso de las categorías sospechosas, ¿sí? Sostienen, fíjense que para esto ya algo fuimos adelantando en la clase pasada, es decir, la única forma de levantar esta cuestión que ya nos aparece a priori inconstitucional, es decir, eso de las circunstancias, ¿se acuerdan que lo analizamos cuando veíamos el tema de las circunstancias? Ya la Corte, los ministros de la Corte van a decir, solamente se puede levantar esta presunción a través de un interés estatal urgente. Fíjense que la misma conformación que se realiza en el estándar de la Corte norteamericana, solamente un interés estatal urgente, que obviamente ustedes podrán hacer el ejercicio de decir cuál podría ser el interés estatal urgente de vedar, ¿sí?, a todas las personas extranjeras la posibilidad de ser docentes en la provincia de Buenos Aires.
Eso sería más o menos si ustedes tuvieran que hacer un ejercicio para un juicio de ponderación, ¿sí? Dice que solamente, dice la Corte, un interés estatal urgente podría justificar el tratamiento desigualitario entre personas argentinas y de nacionalidad extranjera, el cual no se advierte en este caso, ¿sí? Obviamente lo que hace la Corte Argentina es tomar este precedente que hablábamos recién de Korematsu y traerlo, ¿sí?, de alguna manera a la jurisprudencia nacional. O sea, ese caso que veíamos de Mirta en provincia de Buenos Aires. Después vamos viendo que la Corte Suprema Argentina va avanzando. Siempre estamos en la misma categoría sospechosa que tiene que ver con la nacionalidad. En el caso Hoff, la Corte sostuvo que la presencia de los motivos de discriminación que los tratados de derechos humanos, ahora vamos a ver un poquito de eso, vedan, ¿sí?, raza, color. Ustedes saben que lo que fuimos viendo, todos los tratados de derechos humanos poseen lo que nosotros denominamos la cláusula antidiscriminatoria, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Hace pesar, dice la Corte Suprema en el caso Hoff, sobre la legislación que la incluye una presunción de inconstitucionalidad, ¿sí? O sea, la ley, la norma, el acto que se realice utilizando alguna de estas categorías sospechosas, ya tiene la presunción, la alta probabilidad, la presunción de ser declarada inconstitucional, ¿sí? Y aparte, lo que nosotros habíamos visto en la última clase también es el efecto que esto tiene para las partes en el proceso. Es decir, acá la prueba se desplaza, ¿se acuerdan que habíamos visto? Se desplaza de quien alega la discriminación, que es lo que pasa en todos los casos, y yo tengo que probar, pero si se utiliza una categoría sospechosa, esa responsabilidad de la cabeza de la prueba se traslada a quien haya emitido el acto, ¿sí? Vaya si no es un efecto importantísimo. Yo solamente debo presentarme demostrando que se utiliza una de esas categorías, ¿sí?, y el otro va a tener que probar, ¿sí?, los puntos que ustedes que fuimos analizando, el tema de que se persigue un fin sustancial y no meramente conveniente, que el medio que se eligió, ¿sí?, realmente, acuérdense lo que habíamos visto también en principio pro persona, promueve esa finalidad, y también va a tener que mostrar, que es un aspecto muy difícil de probar, que no existe una forma alternativa, ¿sí?, menos restrictiva para cumplir con la finalidad de la norma. Fíjense la importancia del estudio de las categorías sospechosas. Lo que hace es desplazar la carga de la prueba y además hace muy difícil, ¿sí?, que de alguna manera pueda demostrarse la razonabilidad y por lo tanto sortear la declaración de inconstitucionalidad, ¿sí? Unos años después en Gustavo, acá estamos también en el campo de la nacionalidad, esta vez para el ingreso al Poder Judicial, ya la Corte va mejorando sus criterios de alguna manera, ¿sí?, y dice que se necesita el criterio de ponderación más exigente que el de la mera razonabilidad. Eso es lo que venimos hablando, ¿sí?, el escrutinio más severo. La Corte, fíjense, la Corte Argentina lo hace a través de sus pronunciamientos, cómo va incorporando todos estos estándares, ¿sí?, que no los inventamos nosotros, sino que vienen la mayor parte de ellos de la jurisprudencia norteamericana. Hasta acá nosotros vimos cómo para la Argentina la nacionalidad es una categoría sospechosa, ¿sí? Acá, de nuevo, la Corte se refiere al tema de la carga de la prueba. Lo de la carga de la prueba después lo va a retomar también en el caso Pedicori, que es un caso laboral del año 2011, a lo mejor lo vieron en derecho laboral. Ahí desplaza de nuevo la presunción, ¿sí?, de la carga probatoria en un caso laboral que quizás ustedes conocen, ahora vemos si se acuerdan, ¿sí? Y en este punto es importante, ahora metemos un poquito la Convención Americana, ¿sí?, que hay criterios, ¿sí?, siguiendo con las categorías sospechosas, que nunca van a poder ser funcionales. Es decir, que ni siquiera habilitan que yo me ponga a razonar, ¿sí?, entre la finalidad de la norma. Nunca va a ser funcional la utilización, ¿sí?, de un criterio sospechoso. La Convención Americana, además,
en su artículo 1.1 establece, ya tiene establecido algunos de esos criterios de categorías sospechosas que nosotros ya hemos visto, que tienen que ver con la raza, el color, el sexo, el idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra condición social. O sea, una cláusula abierta, ¿sí? Entonces, también nosotros sabemos que las categorías sospechosas tienen que ver con esta cuestión, ¿sí? No se puede, nunca puede ser un criterio funcional, un criterio relevante, diríamos en la clase anterior, alguno de los que está prohibido en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos, ¿sí? Vamos al escrutinio estricto que habíamos dado en la clase anterior, ¿sí? Lo primero que tienen que recordar es que cuando nosotros hablamos de categorías sospechosas, siempre el escrutinio va a ser escrutinio estricto, ¿sí? Nunca va a ser un escrutinio de mera razonabilidad, ¿sí? Eso obviamente trae como consecuencia la inversión de la carga de la prueba, de la que venimos hablando, la presunción, todo el sistema de presunciones en contra, y que la parte, en este caso sería el Estado en particular, va a tener que demostrar un interés urgente o insoslayable para poder sortear de alguna manera esta inconstitucionalidad. ¿Se acuerdan que yo les ponía ese ejemplo en la clase pasada que tenía que ver con la cárcel de máxima seguridad, que les contaba toda la anécdota? Que bueno, que era uno de los pocos ejemplos que a mí se me podían ocurrir de cómo el Estado podía utilizar, por ejemplo, el sexo como una categoría, sortear la cuestión de la utilización del sexo como una categoría sospechosa. Pero bueno, siempre que uno hace ese ejercicio, se le pueden ocurrir miles de ejemplos para de alguna manera establecer ese sistema que implica determinar si se puede o no se puede aceptar la utilización de una categoría sospechosa. La Corte Interamericana también utiliza criterios de categorías sospechosas, ¿sí? Yo les traje algunos de los casos que me parece muy interesante. En el caso Duque sobre Colombia, acá lo que se discutía tenía que ver si era posible que el Estado alegara no otorgar una pensión a parejas del mismo sexo, ¿sí? Es decir, ¿era razonable o no era razonable en este caso utilizar el sexo para negarle la pensión ante el fallecimiento de la pareja, ¿sí? Bueno, acá la Corte incorpora el uso de las categorías, ¿sí? Dice, la eventual restricción de un derecho existe una fundamentación rigurosa, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva. Esto es lo que nosotros hablamos. La Corte concluyó que Colombia no había dado una explicación de la necesidad social imperiosa, esto es lo que venimos hablando, ni de por qué el hecho de recurrir a esa distinción era el único método para alcanzarla. Fíjense que acá la Corte Interamericana realiza un test de escrutinio estricto. Podríamos decir que la mayoría de los casos que utiliza la Corte a veces no lo hace no lo hace tan detalladamente, ¿sí? Pero cuando hay casos donde uno puede analizar y puede ver este test que nosotros venimos hablando de escrutinio estricto, es decir, lo que se le pide, acá diríamos que la carga es la inconvencionalidad, ¿no es cierto?, en el ámbito del sistema interamericano, pero vamos a ver que le está preguntando a Colombia. A ver, Colombia debería haber demostrado por cuál era la finalidad de la norma y que no existía un medio alternativo menos, de alguna manera, menos restrictivo para poder aplicar esa normativa. Bueno, de hecho no lo hizo y por eso el resultado. Este caso es un caso que a mí me gusta mucho, que yo lo analizo por ahí en los posgrados y por ahí en algún momento nos volvemos a encontrar, es el caso IBE versus Bolivia. Acá lo que se está hablando en este caso es la esterilización forzosa acá mira que consentimiento, no es consentimiento, la esterilización forzosa de una mujer, ¿sí?, sin su consentimiento informado, ¿está? ¿Por qué la Corte realiza este
es el escrutinio estricto. Porque en realidad la Corte se mete a analizar la finalidad de la acción del Estado en ese caso, y sí, era un fin legítimo. ¿El fin legítimo cuál era? Preservar la vida y la salud de esta mujer. Claro, el tema es que la forma en que lo hizo, o sea, lo que el Estado de Bolivia no pudo demostrar era, primero, que no estaba el consentimiento de las mujeres. Bueno, algo muy importante, lo vamos a ver cuando veamos el tema de la autonomía personal, pero además de eso, lo que la Corte dice es que no se pudo demostrar que no existían otros medios, ¿sí?, menos restrictivos para cumplir con esa finalidad, que era preservar la vida y la salud, ¿sí? Acá también vamos a ver cómo la Corte realiza este escrutinio estricto, ¿sí?, en relación a categorías sospechosas. Estoy hablando mucho, pero bueno. ¿Qué pasa con la reforma constitucional? Nosotros recién venimos analizando el artículo 16, el artículo 20, el preámbulo, el artículo 14, hay un montón de artículos que tienen que ver con la igualdad, ¿sí?, con nuestra constitución histórica. Pero claro, la reforma constitucional, además del artículo 75, inciso 22, ¿qué hace? Introduce dos artículos nuevos, ¿sí? El artículo 37, la parte de los derechos electorales, que dice la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral, ¿sí? Y el 75, inciso 23, que pone en cabeza del Congreso, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno consenso, y establece una enumeración que no es taxativa de algunos grupos de personas que la Constitución considera a priori ya merecedores de estas acciones afirmativas, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos toda nuestra, podríamos decir, nuestra Constitución histórica, con algunos de los artículos que tanto hemos estudiado, y se introduce esta nueva mirada que ahora vamos a ver, porque digo que es nueva, respecto a la igualdad. Yo generalmente utilizo, como ustedes lo tienen en el texto de Roberto Saba, sino que es el ejemplo de qué pasa a veces con el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es una categoría que se da en filosofía de John Rawls. ¿Por qué pongo esto que me parece importante? Se da cuenta, Roberto Saba, en el texto que ustedes tienen que estudiar para el examen, se da cuenta que en Estados Unidos, ¿sí?, o sea, recuerden toda la historia de segregación racial de los Estados Unidos, en Estados Unidos comienzan a analizar, primero es respecto de las orquestas y después respecto también, ahí él cuenta un caso respecto al cuerpo de bomberos, en los que para evitar cualquier tipo de discriminación, ¿sí?, se toman podríamos decir, que no sé si es concurso, las audiciones serían para las orquestas públicas, a través de un telón opaco. ¿Para qué era esa idea del telón opaco? Era precisamente para que el jurado que estaba desfilado no pudiera saber si la persona que toca el instrumento es blanca, negra, petita, alta, mujer, varón, ¿está? Es más, por esto es lo de la mampara. La mampara opaca, el velo, que yo lo asimilamos al velo de la ignorancia. Es decir, yo te escucho, te evalúo, no sé quién sos. No sé tu nombre, no sé tu sexo, no sé tu edad, tu color de piel, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Es más, había hasta, creo que él introduce esto de la alfombra, ¿sí?, en el piso para no poder escuchar a través de los pasos, si había tacos de las mujeres. Bueno, que por mí nunca me van a saber que soy mujer porque no uso tacos, pero menos en este tiempo andamos todos calzado bajito. Entonces, esto de la ignorancia, es decir, que el jurado tome su decisión, ¿está?, en base
a cómo las personas que se presentan, ¿sí? Ejecutan determinado instrumento. Esa era en definitiva la idea de... Bueno, ¿qué pasa? El jurado tomaba su decisión, no veía, no escuchaba los casos, pero en el resultado final, ¿qué pasaba? Quienes quedaban eran hombres y blancos. Entonces dice, pero acá no podemos decir que el jurado está discriminando, porque no ve, no escucha si tiene taco, no sabe si es mujer. Ahora el resultado es que las personas que finalmente quedan son hombres y son blancos. O sea, todo lo que nosotros queríamos evitar, a través de esta suerte de telón o pato, pasa lo mismo. ¿Sí? Lo mismo pasa después con el cuerpo de bomberos. Entonces se comienza a indagar y decir, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las mujeres no se presentan? ¿Por qué las personas afroamericanas no se presentan? En este caso que nos fue casado, en esta situación que nos fue casado. Entonces se comienzan a preguntar que hay otras razones, ¿sí? Por las cuales estas personas no quedan, porque ni siquiera quedan, porque muchas veces ni siquiera se presentan, ¿sí? Ante estos jurados, diríamos, a estas audiencias, digamos, que tienen que ver con en este caso la ejecución de un instrumento musical. Entonces comienzan a indagar, y fíjense que ahí uno cuando nosotros leemos esa parte del texto, vemos que es cierto que hay muchas otras cuestiones que subyacen y que por ahí no tengan que ver solamente con la idoneidad al tocar un instrumento. Siempre en clase yo les tiro algunas situaciones que también pueden ser ya de antemano que las personas ni siquiera se presenten. Podemos pensar también el caso de que las personas que se presenten no hayan tenido el mismo acceso a la educación musical que han tenido otros, y que por eso el resultado siempre sea que quedan las mismas personas. Es una explicación también. Pero también puede pasar, y yo siempre le tiro ejemplos de por qué también hay otras situaciones que inclusive impiden que las personas se presenten. Impiden no con una norma que diga ni las mujeres ni las personas afroamericanas pueden tocar en una orquesta, no. Hay otras formas, ¿sí?, que también están presentes y que a veces hacen de alguna manera que la misma persona decida no presentar. Por ejemplo, si yo tomo la audición a las 2 de la mañana, por decirle una hora, y hay muchas posibilidades que la mayoría de las mujeres, por muchas cuestiones que no solo que se vinculan a la tarea de cuidado, pero que también se pueden vincular a la cuestión de la seguridad personal, decidan no asistir. Fíjense que si yo, por ejemplo, tomo este concurso del que estamos hablando en un barrio que de alguna manera se considera, podríamos decir, no sé, en Estados Unidos, me imagino, no sé, enfrente del Central Park, que es la zona más cara de Nueva York, y sí, a lo mejor la persona que vive en el Harlem diga, no, que me voy ahí yo. ¿Me entienden o no? O sea, hay otros mecanismos más allá del saber ejecutar un instrumento, salvo que no sea con una persona súper dotada, como tenemos casos, pero generalmente pasaba esto. Entonces empiezan a pensar, pero ¿qué pasa? Que pese a que nosotros hemos cambiado y hemos intentado el criterio de neutralidad, es decir, que en este caso con lo que tiene que ver con la selección de músicas o de músicos, en este caso para las orquestas, hemos adoptado el criterio de neutralidad, ¿sí? No se puede utilizar, el jurado no puede utilizar un criterio que tenga que ver con la raza, que tenga que ver con el sexo, pero resulta que el resultado es el mismo, ¿sí? Este ejemplo, lo mismo pasó en los cuerpos de bomberos, creo que ahí Isabel lo cuenta, es una forma de comenzar a dar inicio a otra mirada del derecho de la igualdad, ¿sí? La tercera mirada sobre el derecho a la igualdad, que obviamente en Argentina se complementa con esta reforma y la introducción de los tratados internacionales, pero también con la inclusión del artículo 37 y el artículo 75 y inciso 23. Una vez más, ¿de dónde surge esta nueva manera de mirar la igualdad? De Estados Unidos. Hay un autor que se llama Owen Fisk,
tiene un libro que habla sobre la igualdad, que bueno, que es un libro muy interesante y que él menciona particularmente esto de la condición de igualdad estructural, desigualdad, podríamos decir, estructural, y que habla de la noción de grupo, ¿sí? De la noción de grupo desaventajado, le llama él en la jurisprudencia norteamericana. ¿Qué pasa? En este caso, fíjense, es otro caso de la Corte. Ustedes saben que Estados Unidos ha tenido siempre una jurisprudencia que nosotros miramos mucho en materia de igualdad, libertad de expresión, es como que en muchos casos como vimos, han guiado algunos pronunciamientos a nuestros propios tribunales. En el caso Playa, ¿qué es lo que se trataba? Se trataba si era constitucional o no era constitucional negarle el acceso a la escuela pública, ¿sí?, de los hijos e hijas de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, en uno de los estados, creo que era Texas, si no me decía Texas, pero el Texas, ustedes saben, ay, se me olvidó el mate, qué horror. Bueno, entonces, acá lo que se discutía es un caso muy interesante porque lo que se discutía era constitucional o no, bajo la enmienda 14, negar el acceso a la educación pública en el Estado, en la educación primaria estamos hablando, a los niños que eran hijos de inmigrantes ilegales. Entonces, claro, fíjense cuáles fueron los argumentos que da la defensa del Estado. El Estado dice que lo que hace la Constitución es proteger a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Noten ese pequeño elemento. Ser inmigrante ilegal significa que yo legalmente no estoy bajo la jurisdicción del Estado. ¿Me siguen o no? Entonces, obviamente la defensa del Estado de Texas dice, no, está bien todo lo que dicen ustedes, pero estas personas no están sometidas bajo nuestra jurisdicción porque han entrado en nuestro país, en nuestro Estado, en forma ilegal. ¿Verdad? Entonces, es muy interesante cómo se revierten estos argumentos. La Corte Suprema norteamericana finalmente, yo creo que después de Brown, este es un caso muy interesante en la Corte norteamericana. La Corte norteamericana dice, no se puede cargar, ¿sí?, porque en realidad los que eran ilegales eran los padres, no eran los niños. ¿Me siguen o no? Entonces dicen, a ver, no se puede cargar con la responsabilidad, y utilizan otros principios legales. Por eso le digo, la cuestión de la argumentación es fascinante en este caso, porque lo que van a alegar los demandantes es decir, sí, es cierto, son hijos e hijas de inmigrantes ilegales. Ahora, esa responsabilidad de ser ilegal no la eligieron los niños, ¿me siguen o no? Y a partir de ahí se controvierte todo el caso, bueno, que finalmente resulta ganadora la posición de los demandantes. Pero ¿qué dice Owen Fisk? Que ahí me iba yo. Owen Fisk dice, si solamente nosotros hubiéramos revisado la finalidad de la norma, ¿sí?, haciendo este juicio que nosotros hablábamos tanto en la clase pasada, entre de funcionalidad. Si nosotros analizamos la relación de funcionalidad entre el objetivo y la forma en que la norma eligió, ¿sí?, ¿cuál era el objetivo de la norma? ¿Qué le parece a usted? ¿Reducir qué? Los alumnos ingresos ilegales de las personas. La inmigración ilegal. O sea, la finalidad de la norma, ustedes se la plantearían, es reducir la inmigración ilegal, es decir, desalentar que la gente ingrese ilegalmente al Estado. Y para eso, ¿qué hago? Te digo, ustedes acá no pueden estudiar. Si nosotros realizamos esa relación de funcionalidad, ¿cumple con el objetivo o no? Sí. Sí, claro que sí. Por eso es que fíjense, en este precedente la Corte al hacer de alguna manera establecer, fallar a favor de los demandantes, dice que acá la Corte no solamente, sino que la Corte va más allá. La Corte norteamericana, ¿y qué hace para eso? Realiza un test de igualdad estructural o común sometimiento, que ahora vamos a ver, ¿sí?
Fíjense, este mismo caso que nosotros analizábamos en la clase anterior, ¿se acuerdan que yo les contaba que hay 2 películas de este caso? La jueza Ginsburg, que no sé si la conocen a la jueza Ginsburg o no, de Estados Unidos, falleció hace poco. El mismo comentario le hice la clase pasada y fueron a mirar quién es Ruth Bader Ginsburg. No me acuerdo, no crean que me hago la loca, me acuerdo perfectamente, pero bueno. En este caso, lo que nosotros habíamos analizado en la clase anterior es que se establecía el acceso de las mujeres, o sea, se impedía el acceso de las mujeres, el único estado que se impedía a poder acceder a la academia militar, en definitiva. Bueno, fíjense que se realiza un juicio de ponderación que tiene que ver con, obviamente, el principio de igualdad y no discriminación. Sí, ¿se acuerdan que habíamos analizado? Pero además, sí, en la parte del caso donde analiza la enmienda 14, pero además podríamos decir que la Corte va un poquito más allá. ¿Sí? Ya no solamente va a establecer como una categoría el tema del sexo como un criterio neutral, ¿sí? Ya va a hablar de las mujeres. ¿Sí? Esto es una de las diferencias más básicas que tiene el principio de igualdad como no discriminación y el principio de igualdad como no sometimiento. ¿Tá? Ya no es la categoría neutral, sino que ahora me meto dentro de la categoría neutral. Por eso nosotros cada vez más tenemos normativas y fallos en relación a, por ejemplo, a las mujeres. Ya no hablamos de sexo, hablamos de las mujeres, hablamos de la orientación sexual, hablamos de la identidad sexual, es decir, ya no las disidencias, como le dicen ahora, ya no nos quedamos solamente, ¿sí?, en el criterio neutral, sino que acá la Corte norteamericana también ya se va a meter un poquito y va a dar algunos elementos que a nosotros nos van a ayudar para analizar esto de la igualdad como no sometimiento. Fíjense lo que dice la Corte, dice: sobresale el estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones basadas en el sexo, estamos en igualdad como no discriminación, que implica que las mismas no deben usarse para crear o perpetuar la inferioridad legal, social y económica de la mujer. La primera parte es igualdad como no discriminación, la segunda parte es igualdad como no sometimiento. ¿Sí? En todos los casos, las clasificaciones fundadas en el sexo pueden ser utilizadas para compensar, ¿sí?, a las mujeres por las inhabilidades que ellas han sufrido a través de la historia. En este párrafo que utiliza la Corte norteamericana, fíjense cómo ustedes mismos ya se dieron cuenta de que hay elementos que no estaban presentes en la igualdad como no discriminación, pero que sí aparecen ahora en la igualdad como no sometimiento. ¿Sí? Eso de la compensación, que es a través de las medidas de acción afirmativa, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por eso, fíjense, y acá fíjense en el tercer cuadrito, no estoy en el pizarrón porque si no sería más fácil, el principio de igualdad, dice la Corte, también prohibía, está hablando de la enmienda 14, la creación de grupos sociales y económicamente desaventajados, forzados a vivir al margen de la sociedad, aislados de la mayoría, siempre en situación de riesgo y vistos como inferiores a sus ojos y a los de los grupos dominantes. Corte Suprema Norteamericana. ¿Sí? Acá fíjense cómo esto, de eso, cuando ustedes han estudiado, cuando estudian, mejor dicho, la igualdad como no sometimiento, van a ver cómo esto de alguna medida impactó en el derecho argentino. ¿Sí? Como Argentina abrió a través de su constitución y de estos dos artículos que taxativamente hablan de este tipo de igualdad y cómo ha sido en ese sentido la jurisprudencia. La clase anterior vimos el fallo del Colegio Montserrat, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Y vimos el análisis por el cual obviamente el amparo fue rechazado porque vulneraba la petición de los demandantes. Acá el Estado era el demandado, acá eran particulares contra el Estado. ¿Sí? Ustedes recuerdan que en este caso nosotros habíamos, voy a mirar qué hora es. Habíamos visto que en este caso las personas particulares eran quienes alegaban que la normativa vulneraba su derecho a la educación
y a continuar en la escuela bajo las mismas condiciones que habían ingresado. ¿Se acuerdan o no? Bueno, nosotros habíamos visto que el amparo había sido rechazado, que el sostén mayoritario de la argumentación tenía que ver con la igualdad como no discriminación. Ahora vamos a ver que acá hace una referencia al respeto de cómo la Corte venía decidiendo, pero además de eso utiliza más o menos criterios de teoría sospechosa, pero hay el voto del ministro Petracchi, que siempre analizamos. El voto de Petracchi va más allá, ¿sí? Esta es la primera vez que en el voto de un ministro de la Corte Suprema, un fallo de la Corte Suprema, se habla de la igualdad estructural o como lo sometimiento. Les voy a leer algunas cosas porque es tarea de historiadores, estos fallos del voto del ministro, es tarea de historiadores y sociólogos elucidar por qué un texto como el artículo 16 de la Constitución Nacional, todos sus habitantes son iguales ante la ley, pudo coexistir durante largo tiempo con otras normas de inferior jerarquía que hoy parecen claramente discriminatorias contra la mujer. Así, por ejemplo, el delito penal de adulterio era distinto según lo cometiera la esposa o el marido, que consideró que la mujer casada tenía incapacidad de decisión relativa, la esposa no podía ejercer el comercio si no contaba con autorización del marido, o estaba separada de bienes en el área del derecho público, no se reconocía el derecho al voto. Todo esto es del ministro del caso González de Delgado. Que tengo la tranquila sospecha de que existen quienes añoran el pasado y rechazan la radical igualación de la mujer y el hombre en cuanto al goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Otros de parecida orientación cuestionaría, bueno, acá también se mete un poquito en esta suerte de obiter dictum. Recuerden que hasta hace no tanto tiempo persistía el tema de la educación separada para hombres y mujeres, se mete un poquito. Y más allá de los argumentos que puedan desarrollarse contra nostálgicos, separatistas y partidarios de la deducción superflua, basta con recordarles a todos las palabras al dueño una vez usadas por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Esto es precisamente la clase de opciones que la ley constitucional, mejor dicho, que la Constitución hizo por nosotros. No hay que hacer ninguna elección, dice Petracchi, porque esta ya ha sido hecha por los constituyentes, ¿sí? Y creo que hay que decirlo sin serenidad ni componerla, con firmeza, sin apasionarse. Esta parte me encanta, no solo porque la pasión quita entendimiento, como decía Unamuno, sino porque ella, común entre los argentinos, no es precisamente una pasión por la razón. No más palabras, señor juez. Bueno, fíjense, cuando Petracchi analiza, no solamente va a analizar, no solamente en este caso la prohibición del acceso a la que pretendían los demandantes, a las mujeres a la escuela secundaria, sino que ya se va a meter también con el tema del interés del interés estatal urgente. Es decir, ustedes tampoco, a las partes sociales del lado y todos los padres y madres, porque en realidad la mayoría son mujeres, tampoco han podido demostrar cuál es el interés estatal urgente, ¿sí?, que tiene en una sociedad como la Argentina excluir no lo dice acá, pero en realidad es la mejor educación de la provincia de Córdoba a las mujeres, ¿sí? Y si lo hacen por prejuicios, dice, no hay justificación alguna. Dice que espere que estoy buscando la parte que efectuarán sin distinción de sexo, no solo ha actuado como órgano competente de sus atribuciones, sino que ha removido un vallar discriminatorio que hoy resulta moral y jurídicamente abominable, que impedía la plena participación de las jóvenes cordobesas en la actividad educacional y cultural de la provincia, ¿sí?, su voluntad de cumplir con las convenciones internacionales. Lo que hace Petracchi acá es introducir la noción de grupo, no de mujeres, o sea, ya no estamos hablando del sexo, estamos hablando de mujeres. Es decir, es como que la igualdad como no sometimiento en el caso
del voto de Petraki no solamente referencia a la discriminación por sexo como categoría neutral, sino que además va a decir, no se puede efectuar una discriminación hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres les ha sido vedado el derecho a la educación. Ustedes saben perfectamente que las mujeres hemos accedido a la educación 2 siglos después que los hombres, ¿sí? Entonces, en eso se mete Petraki. ¿Está? Es decir, por eso nosotros decimos que cuando nosotros buscamos el primer antecedente judicial de la Corte Suprema en materia de igualdad como no sometimiento, aparece González de Delgado con el voto del ministro Petraki. Es decir, González de Delgado tiene, por así decirlo, las 2 visiones de la igualdad, que no son contradictorias, sino que se van a complementar. ¿Está? ¿Vamos hasta acá? ¿Qué es entonces la igualdad estructural? O la igualdad como no sometimiento, o la igualdad de los grupos desaventajados. Ustedes van a encontrar varios nombres. No se contradice con el principio de igualdad como no discriminación. Lo que sí sostiene es que en algunos casos la igualdad como no discriminación es insuficiente. ¿Sí? Ya nos vamos a analizar cuando nosotros estudiamos, yo siempre le digo la linterna, ¿sí? Cuando uno hace foco en determinadas cosas. En el principio de igualdad, como no discriminación, nosotros analizamos la relación de funcionalidad de la norma. Bueno, acá ya no es que no está, pero es como que, a ver, esa linterna sobre el escenario se va a desplazar un poquito para evitar la constitución o la preservación, podríamos decir, de grupos sometidos o juzgados y excluidos de la sociedad. O sea, esa categoría ya nosotros nos metemos un poquito, escarbamos un poquito más, ¿sí? Ya no vamos a autorizar, ¿por qué? Porque lo hemos visto a través del ejemplo del velo de la ignorancia de la orquesta, que analizamos, que a veces la categoría neutral no sirve. ¿Sí? No, en algunos casos, esa categoría, la categoría neutral y de alguna manera la prohibición de discriminación que se hace bajo criterios generales, que podríamos decir neutrales, como el sexo, la raza, no nos alcanza. O sea, vamos a tener que ir un poquito más allá. Y además, que a nosotros teníamos un principio consagrado que tenía que ver con igual, nosotros en el principio de igualdad como no discriminación retomábamos el principio de igualdad formal y decía que se va a tratar igual a todas las personas que comparten circunstancias relevantes. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora no. Ahora, bajo el principio de igualdad como no sometimiento, vamos a tener tratos preferentes. Es decir, todo lo que nosotros veníamos viendo que hay que tratar igual, resulta que ahora hay un trato preferente. ¿Sí? De alguna manera, lo que se va a tratar de hacer es equilibrar situaciones, ¿sí?, que obviamente están muy arraigadas a nivel social. En el caso de Estados Unidos, ¿vieron o no, Brown? ¿Vieron Separados por Iguales? De acuerdo que les pedí que vean la película, que teníamos fin de semana largo, todo de acuerdo, la hora loca nomás. ¿Qué les pareció? ¿No les pareció nada? ¿La vieron o no? Nada, che. ¿Les quema acá nada? Bueno, ahí ustedes en esa película, entre muchas otras películas, hay películas muy interesantes que van a enchufar la computadora. Hay películas que son muy interesantes que de alguna manera muestran la discriminación en Estados Unidos, la discriminación racial en Estados Unidos. Uno puede ver cómo una vez que se dictan las leyes de derechos civiles y pero ¿qué pasaba? En los resultados, a través de este ejemplo que yo les contaba de las orquestas, en los resultados las categorías neutrales, es decir, la prohibición de discriminación por raza, no tenían los resultados esperados.
¿sí? Entonces, ¿qué se comienza a hacer en Estados Unidos? A implementar sistemas de cuotas, es un trato preferente, ¿sí? Sistemas de cuotas o sistemas de cupos, ¿sí? Que son lo que nosotros hoy denominamos y tenemos incorporado en nuestra Constitución como acciones afirmativas que ahora vamos a ver. Es decir, una de las consecuencias que tiene precisamente la igualdad como no sometimiento ya no es la igualdad, el trato igual, sino que es un trato preferente, ¿sí? Respecto de algunos grupos. Pero ahí otra cosa, la mirada es grupal, no es individual, ¿está? Yo, por pertenecer a un grupo, ¿está? Por ejemplo, en este caso, ahora vamos a ver algunos casos que tienen que ver con los sistemas de cuotas, o bueno, en Argentina lo más conocido, ustedes saben, tiene que ver con cuestiones electorales, lo que fue primero, el sistema de cupo, que Argentina, bueno, fue un país pionero en ese sentido. Nosotros somos muy pioneros en muchas cosas, pero bueno, ¿recuerdan la ley de cupo del año 91? En el caso de ay chicos, qué difícil que me la hacen. En el caso de la ley de cupo, Argentina fue uno de los primeros países que impulsó esta ley de cupo. ¿Cuál era la finalidad? O sea, ¿existía hasta ese momento alguna norma que impidiera el acceso de las mujeres a los cargos electivos? No existía. Ahora, la realidad, digamos, de alguna manera, las estadísticas, podríamos decir, indicaban que pese a no existir un verdadero, la norma era neutra, ¿sí? Ahora, pese a que eso pasó, teníamos imagínense el caso de la orquesta, ¿está? Aunque eso estaba, no había ningún impedimento que dijera que las mujeres no podían acceder a los cargos electivos, en la práctica eso no pasaba, ¿sí? No pasaba. Entonces, hay muchísimas razones, ¿sí? Eso lo vamos a ver algo en la clase que viene, muchísimas razones, no es una sola, hay muchas razones. Pero más allá de eso, lo que se intenta en ese sistema de cupos, que fue la ley de cupos en la Argentina, era acercar, o sea, establecer por ley que obligatoriamente los partidos políticos debían conformar sus listas con el 30%, ¿sí? De mujeres en sus listas. Eso tampoco, hay toda una historia interesante, tampoco fue pacífico en Argentina, porque nosotros no